Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a este su programa Encuentro con la Soberanía, iniciando este comienzo de 2018. Y les acompañamos, como siempre, Priyanka Rodríguez, Camila Michel y una servidora en la primera parte, con los temas que tenemos en el tapete. En la segunda parte tendremos con nosotros, además de nuestro invitado permanente, nuestro invitado de honor, el doctor Manuel Núñez. Tendremos también al ex embajador Páez Piantini con nosotros. De inmediato vamos a mencionar los temas que tenemos en el tapete. Y primero tenemos que Salud Pública alerta por salmonela en leche traída desde Haití. Luego tenemos que atrapan 3 haitianos de los 5 que mataron al capitán de CESFRONT. Luego tenemos que el Ayuntamiento del Distrito Nacional se propone recuperar los espacios públicos. El pastor Ezequiel Molina fustiga la corrupción. Finalmente, cierran iglesia en Pedernales donde hacían ritos de vudú. Bien, Camila y Priyanka, antes de comenzar queremos decir que la fotografía que salió en los periódicos del primer bebé nacido en el 2018 en varios medios de comunicación corresponde a la haitiana Saint Mary Marceau, de 36 años, y se trata de un haitiano nacido en el Hospital de los Minas. En realidad, el primer bebé nacido no fue ese, sino el hijo de una menor de 17 años, hijo de Fior María Montero, en el Hospital Reinaldo Almanzar. La noticia es mala por partida doble. ¿Qué les parece a ustedes esta noticia que es real? Como mencionamos al principio, los medios informaron que había sido un niño de una haitiana, pero realmente era un niño de una dominicana y menor de edad. ¿Qué nos puede decir Camelia? Bueno, mira, yo creo que lo interesante hubiera sido que aquí se registraran menos partos de haitianas. O sea, esa habría sido una noticia excelente. Lo de que fuera una bebé dominicana, la primera niña del año, tiene simbolismo. Pero yo creo que el problema de nosotros no es cuál es el primer bebé que nazca en el año. Lo interesante sería que esos bebés haitianos nacieran en Haití. No en República Dominicana. No es República Dominicana. Entonces, que querríamos para el 2019 que el primer bebé haitiano naciera en Puerto Príncipe o en cualquiera de las provincias del país vecino. Aquí esa cantidad de partos de extranjeras ilegales, eso es algo que tiene que terminarse y que la comunidad dominicana tiene que seguir reclamando. No, y que ya el propio Ministerio de Salud Pública, al parecer, está reconociendo la cantidad de extranjeros haitianos que tenemos en el país, que incluso ya en una emisora de renombre del país hay un anuncio, un comercial con respecto a las bebidas que vienen por contrabando en la frontera de Haití, y tenemos ese anuncio en creol. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no necesitamos un anuncio en creol en los medios de la República Dominicana. Nosotros lo que necesitamos es que se tomen las medidas correspondientes para que esas bebidas que vienen por contrabando a República Dominicana no pasen, aun cuando está CESFRONT ahí, aun cuando está aduanas ahí, aun cuando se supone que debe haber personas también del Ministerio de Salud Pública revisando y verificando las mercancías que pasan a República Dominicana. Eso es lo que nosotros necesitamos, que se tomen las medidas correspondientes. Mira, Raquel, esa primera información que tú destacas del anuncio de salud pública en referencia justamente a la presencia de salmonela en una fórmula infantil, que justamente es una marca que no se consume en el país. Pero hay algo que a mí me choca. El anuncio de la ministra de Salud Pública justamente surge después de que mueren más de 20 personas por el consumo de Cleren. Y luego de que mueren, entonces también es que se hacen los anuncios, las precauciones para que no se consuma Cleren. Entonces nosotros seguimos en el trayecto de poner candados después que nos roban. ¿Es así? Si Salud Pública tenía esa información de que había un contrabando, probablemente desde Haití hacia aquí, de una leche infectada, de una fórmula infantil infectada,
¿qué sucede? ¿Por qué ese anuncio llegó ahora? O sea que si no se hubieran muerto las personas por el uso del cleren, ella no habría dado ese informe. No, y también las demás mercancías que están entrando sin permiso a la República Dominicana. Nosotros, bueno, por ejemplo, sí. Nosotros hemos estado hablando y hemos denunciado Muchas aquí, veces hemos ese denunciado, contrabando. incluso pasamos fotos de carne de pollo, de plátanos y de otros alimentos bajo qué medidas, bajo qué normas de calidad llegan esos productos a República Dominicana. Señores, aduana no funciona en la frontera. No funciona salud pública. Aquí seguimos teniendo funcionarios que no funcionan. Que no sé por qué se les llama funcionarios. Así es, Camila y Priyanka, pero esa noticia de esos dos nacimientos, los primeros nacimientos, es un parámetro de cómo va la cosa. Una, el hecho de que hayan nacido haitianos, o sea, un De niño que haitiano. continúen naciendo haitianos. Exactamente, y no solamente eso, Que sino nazcan en Haití. naciendo aquí y O en entonces, Canadá, y o en Francia. Es una partida de peligro doble porque además de nacer, están exigiendo que se le dé documentación a los que están naciendo aquí y a los que están trayendo, porque como mencionamos anteriormente, ellos traen consigo también No, los aquí hay hijos. turismo de parto, o sea, Claro. eso es un negocio. Eso es parte del acuerdo No, que hizo, porque sí. ahora, bajo el anuncio de la Junta Central Electoral, recuerden que hace un mes aproximadamente, o casi 2 meses, también la Junta firmó un acuerdo con UNICEF. Entonces, qué extraño que un mes más tarde, un mes y pico más tarde, venga este anuncio de la Junta Central Electoral de darle apellidos a esos niños que son abandonados, cuando más del 60% de los niños abandonados en los Son hospitales haitianos. corresponden a madres ilegales haitianas que vienen a República Dominicana a parir. Exactamente, Priyanka. Perdón, y algo que tú mencionaste con respecto a la jovencita que fue la primera madre dominicana que dio a luz este año. Sí, yo sé que a ti te preocupa, Raquel, y a todos nos preocupa el problema de las adolescentes madres. O sea, ese es un tema que tiene que debatirse y que tiene que aplicarse medidas, señores. No sigamos jugando con eso. Las adolescentes no están aptas ni física ni emocionalmente para traer niños al mundo. Así. Eso debe controlarse. Así es, tú, Priyanka, Ojo con eso. tú como psicóloga, ¿qué tú puedes decirle a la población dominicana, a esas madres que tienen niñas que son adolescentes, cómo deben hablar y a dónde deben acudir para que esto hay que prevenirlo antes de que suceda? Mira, hay campañas actualmente para la prevención de los embarazos en las adolescentes, pero nosotros necesitamos campañas de estado arduas que incluyen incluso, valga la redundancia, una educación sexual sana en las escuelas y colegios que ahora mismo no se está impartiendo. Recuerden que hace unos meses se quiso imponer un libro de educación sexual de Profamilia en las escuelas, pero era un libro de educación sexual depravada, que no iba a frenar los embarazos en las adolescentes, al contrario, íbamos a tener niños que iban a llegar a sus casas abusados sexualmente, que iba a incentivar a que los niños, unos con otros, experimenten, que no corresponden. Claro, acciones sexuales que no corresponden a sus edades. Entonces, nosotros necesitamos trabajar bien, trabajar en los sectores, crear centros técnicos en los sectores, que nuestras jóvenes, nuestras adolescentes puedan capacitarse. También nosotros necesitamos que se eliminen aquellas políticas que incentivan. Por ejemplo, nosotros tenemos una política de Estado que le ofrece 1,000 o 2,000 pesos a las madres que son, a las madres solteras. Nosotros no necesitamos darle 1,000 pesos ni 2,000 pesos a las madres solteras, porque lo que estamos incentivando es a que tengan hijos de forma irresponsable. Nosotros lo que necesitamos es invertir esos 1,000 o 2,000 pesos para que esas adolescentes vayan a un centro técnico o para ofrecérselos de pasajes para que puedan ir a la universidad a estudiar. Eso es lo que nosotros necesitábamos realmente. Que se capaciten. Continuando con los temas que tenemos en el tapete, tenemos que en estos días estamos verificando los resultados del contrabando que se desarrolla en la frontera con Haití. En estos meses se han decomisado miles de cigarrillos, ron adulterado, pacas de ropa, que en muchos casos transmiten la sarna porque es ropa usada, no sometida a ningún proceso de cuarentena. Y ahora tenemos leche pasada de tiempo con salmonela que puede afectar severamente a nuestros niños. Camelia, se supone que en la frontera hay autoridades sanitarias que deben evitar que se introduzcan productos no autorizados a venderse en el mercado dominicano y autoridades fitosanitarias para impedir
que plantas o animales enfermos pasen la línea divisoria. ¿Qué es realmente lo que está pasando con nuestras autoridades? Bueno, lo que está pasando es lo que ha pasado durante mucho tiempo y al parecer va a seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque no hay controles efectivos de las autoridades, pero tampoco se quiere hacer una inversión en un muro que contribuiría a frenar todo ese caudal de actividades ilegales, de cosas que son criminales, porque señores, ustedes saben lo que es permitir que los consumidores, sobre todo los consumidores pobres que no tienen los niveles de conocimiento adecuados, tengan acceso a tanta mercancía negativa, tanta mercancía mala. Mira, sin ningún control de calidad. Sin ningún control, no solamente el clerén o cualquier tipo de bebida alcohólica falsificada. Está también, como ustedes decían, frutos, carnes, sin ninguna verificación. Lo mismo las ropas de paca, eso es algo asqueroso. Y eso la gente lo consume, lo vende, lo compra. Además, la ropa de paca se usa para introducir droga, porque ya se ha descubierto muchas veces al hijo de droga, de grandes cantidades, de cocaína, de marihuana, de todo, dentro de esa ropa. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Cuáles son las instituciones que están frenando, que están controlando todas esas actividades comerciales ilícitas? ¿Cuáles deberían ser esas entidades? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que hacen? Nosotros lo dijimos la semana pasada, necesitamos hacer una limpieza completa en todas esas instituciones, porque nosotros tenemos un sinnúmero de personas que están siendo pagadas en la frontera, haciendo absolutamente nada. Tenemos un contrabando abierto. No solamente pasan los alimentos, no solamente pasan las bebidas ilegales, se pasan armas, se pasan drogas, se pasan otros ilegales de otros países. Entonces, sí. ¿Qué están haciendo las autoridades que se supone que deben frenar eso en la frontera? Aduana, CESFRON, el Ministerio de Defensa en general, Salud Pública. Brilla por su ausencia en todo. Estas muertes, señores, yo lo dije la semana pasada y lo reitero, esas muertes se las podemos agradecer a ese Ministerio de Salud Pública, porque nunca ha hecho una campaña que se sepa, y si la ha hecho en secreto. Y le están haciendo ahora, pero en creol. Ahora, no, y aunque la hagan en español o en creol, tuvieron que esperar a que muriera muchísima gente y a que se intoxicaran, y algunos que han quedado vivos después del clerén quedan ciegos, quedan con problemas neurológicos. Pero mira qué bien. Y no hay nadie. Otra cosa que no quería que se me olvidara, ese problema de los cigarrillos que pasan por la frontera, generalmente son cigarrillos chinos, que son malísimos, son mucho más tóxicos que los cigarrillos que se consumen legalmente comunes, aquí. Óyeme, pero es una cosa, y son baratísimos, y se venden en algunos almacenes, en supermercados de chinos, se venden escondidos, porque también aquí hay una gran cantidad de población extranjera, sí, de otras naciones, que hacen y deshacen, y evaden impuestos y venden cosas ilegales. Y esos cigarrillos chinos le han hecho una competencia desleal a toda la tabacalera que está, sí, legalmente aquí, que paga sus impuestos y que tiene ciertos controles de calidad. Pero hay algo muy sencillo en esos supermercados, en muchísimos supermercados chinos, por ejemplo, que la mercancía que traen, todas sus etiquetas son también en chino. Claro. Y entonces, no hay forma de que tú sepas los componentes. Se supone, sí, que legalmente debe estar en español, no en mandarín, no en su idioma. No, y al menos, sí, al menos la traducción. Pero como tú decías, Priyanka, hay que hacer una limpieza, porque no solamente están las autoridades, sino quién supervisa, o sea, quién vigila el funcionamiento de esas mismas autoridades. Y los funcionarios que no sirven mandarlo para su casa. Exactamente. Y continuamos, amigos televidentes. O a la cárcel, porque hay muchos de ellos a la cárcel, que deberían ser, sí, claro, son pasibles de eso. Así es. Y 3 de los haitianos que participaron en el asesinato brutal de un soldado dominicano fueron capturados. El soldado era Nelson Beliard Felipe, y esperamos que la Fiscalía de Montecristi le haga justicia para que se ponga coto a la impunidad de tantos crímenes cometidos contra dominicanos que aún permanecen impunes. Todavía no hay detenidos por los supuestos 24 dominicanos reportados como fallecidos por las autoridades dominicanas a causa de clerén procedente de Haití. Toda esa familia espera justicia. Y, Priyanka, un dato curioso, un grupo de pescadores dominicanos atrapó una embarcación haitiana en Montecristi que transportaba los manglares, la vegetación marítima para ser carbonizados en Haití.
quiero recoger la reacción de los bueno, hechos. los militares dominicanos son los que caen presos cuando sucede eso, no los haitianos a quienes atrapan, no, son los militares dominicanos. Recuerden que nosotros mencionamos que hace un tiempo un general, ¿verdad? Un general por Cabo Rojo atraparon a unas embarcaciones haitianas, ¿verdad? Y una orden desde Palacio envió al propio general a llevarle esas embarcaciones a esos haitianos que estaban de forma ilegal en aguas dominicanas. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando la orden viene desde arriba? ¿Qué podemos esperar? Esto no es nuevo, los turistas no pueden amanecer en casas de campaña, entonces tienen que amanecer en los puestos de guardias, obligatoriamente, porque tenemos una invasión desenfrenada por las noches de muchísimas embarcaciones haitianas que vienen a pescar aquellas especies en aguas dominicanas, especies también prohibidas, prohibidas. Y hacer un sinnúmero de cosas, pero ¿quiénes pagan las consecuencias? Son los militares dominicanos. ¿Qué consecuencias hay para esos haitianos? ¿Los sometieron? Bueno, los pocos militares que quieren cumplir con su función. Sí, ciertamente. Porque lo que están apoyando el contrabando, a eso les va muy bien. Claro, y otros que lamentablemente no pueden hacer nada porque son subalternos. Eso es, y reciben órdenes. Amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos continuaremos con los temas que tenemos en el tapete y ya volvemos con ustedes con la recuperación de los espacios públicos aquí en nuestro país. No se muevan de sus asientos, ya volvemos. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes para continuar con los temas que tenemos en el tapete. Y como le mencioné ahorita, vamos ahora con la recuperación de nuestros espacios públicos. Y el Ayuntamiento de Santo Domingo se ha enfrascado en una tarea de recuperar los espacios públicos. La señal ha llegado desde el Ayuntamiento de Santiago, donde el alcalde mantiene una campaña de recuperación del espacio público. Aquí, la propiedad del Estado se halla en manos de particulares que ilegalmente usufructúan el espacio público y en algunos casos arrabalizan las calles. El caso de los haitianos que se encuentran de portal del Teatro Nacional, asentados en todas las principales esquinas de la ciudad, en las aceras de la ciudad, ya resulta escandaloso. Además de esto, hay territorio de la ciudad como parques, plazas, al igual que en Santiago, son utilizados para realizar necesidades fisiológicas de indocumentados y de gente que ha tomado estos territorios como si fuera su vivienda. ¿Qué le parecen a ustedes estos casos de recuperar? Bueno, me parece muy interesante siempre y cuando se ejecute, se lleve a cabo y se nos limpie la ciudad. Bueno, ese es un proceso que debió comenzar hace mucho y que en realidad implica dos partes, una parte, digamos, de control punitiva y una parte educativa, porque ciertamente tenemos que entender que en Santo Domingo coinciden muchos grupos poblacionales, gente que viene del interior, que no tiene los niveles quizás necesarios de educación y que necesitan algún tipo de orientación, claro, con reglas firmes, con reglas claras, con respeto, pero tiene que ser algo sistemático, porque Santo Domingo realmente se ha vuelto un caos. Y en cuanto a los espacios públicos, por ejemplo, de recreo, como los parques y eso, ahí también hay muchas situaciones que surgen, que se dan, en parte motivadas por la presencia haitiana descontrolada, pero también porque los dominicanos a veces no sabemos usar esas zonas. Por ejemplo, otro problema son los tarantines, las ventas. Eso es algo recurrente. O sea, el Ayuntamiento de Santo Domingo en diferentes gestiones de gobierno han hecho un esfuerzo por crear plazas comerciales y eso siempre como que es algo que está en camino, pero nunca termina de cuajar. Con ese asunto de los vendedores hay que tener sí medidas también firmes, darles oportunidad de que ganen dinero, pero de que lo hagan ordenadamente. Ahora, yo siempre, cada vez que yo puedo, darle un voto de confianza y un aplauso a Abel Martínez en Santiago, yo aprovecho la oportunidad, porque claro, yo creo que a pesar de ciertas quejas que hay acerca de él, de su trabajo, yo creo que él ha sido realmente un funcionario muy bien intencionado
y alguien que tiene un interés real por rescatar la ciudad de Santiago. Y yo quisiera que en Santo Domingo sucediera lo mismo. Así es, Priyanka Camelia, el pastor Ezequiel Molina proclamó su mensaje evangélico de comienzo de año para que se le ponga coto a la corrupción. Y dijo que la fuente de mayor de la corrupción era la reelección. Durante el acto, el reverendo se desmayó. ¿Qué piensan ustedes de este mensaje del pastor Molina? Muy distinto del mensaje del monseñor Osoria, jefe de la Iglesia Católica, quien llamó a amparar a los inmigrantes que llegan al país. Dos mensajes que nos señalan dos estrategias y dos visiones del mundo. ¿Qué piensan ustedes de esta desconexión de la Iglesia Católica del problema que atañe? Yo voy a dejar a Camelia que diga algo para iniciar, porque si no lo dice. Me muero, sí. Bueno, realmente todos los años los cristianos, sean católicos o sean protestantes o no, esperamos esa gran concentración de la batalla de la fe de Ezequiel Molina, porque siempre suceden cosas interesantes. Este año él la emprendió en contra de la corrupción, pero hay un detalle que me llama la atención, que tú te imaginas lo que es, ¿verdad, Priyanka? Él dijo que una de las grandes causas de la corrupción es la reelección. Caramba, pero ¿qué pasó? Porque Ezequiel Molina apoyó el año pasado, el antepasado apoyó la campaña, la reelección del señor presidente Danilo Medina. Ahora, él fue muy delicado porque él habló de la reelección, pero él se refirió sobre todo a la reelección en el ámbito legislativo, en los ayuntamientos, como que no se refirió directamente a la reelección presidencial, pero yo quisiera que Ezequiel Molina tuviera la oportunidad de aclararnos un poco más. Mira, hay dos cosas. Una, Osoria es obvio las declaraciones. Nosotros no podemos esperar nada diferente de Osoria, porque sabemos cuál es la línea de Osoria. Y con respecto al pastor Ezequiel, caramba, iba a decir que me gustaría ver una campaña en conjunto con sus feligreses y de todas las iglesias que responden a él, que promulguen la honestidad, el respeto a la palabra, la fidelidad cuando uno promete algo, porque casualmente antes de las elecciones, ¿verdad?, para el encuentro del primer día del año, en 2016, él estuvo hablando mucho, ¿verdad?, con respecto a la reelección, incluso con respecto a la corrupción política, y unos días después se reunió en Palacio, entonces, y apoyó la reelección también. Entonces deja mucho que decir. Vamos a promulgar también el respeto a la palabra, pero también debemos cumplirlos nosotros. Y mira, la corrupción está arropando a la República Dominicana. Eso no es oculto para nadie y lo sabemos. Pero, ¿qué sucede realmente? Nosotros tenemos una problemática general y usualmente, incluso aquí yo he hecho muchas críticas con respecto a la Policía Nacional, pero realmente es la policía uno de los principales factores por lo que estamos nosotros ahora mismo en esta situación. Mira lo que sucede. Yo necesito tirarle unas cascaritas a este fiscal de Barahona. Qué vergüenza que la justicia dominicana cuente con fiscales como esto que no deberían estar ejerciendo, porque un fiscal que dice, refiriéndose al caso de Ramón Antonio Olivero, que fue el dominicano que tiene aproximadamente 20 años en Estados Unidos y viene al país a contraer matrimonio, que se casó el 16 de diciembre, o sea que tenemos su esposa lamentablemente viuda unos días de haber contraído matrimonio. Refiriéndose a este caso, dice el fiscal que esas cosas pasan en cualquier ciudad del país y que aunque no se quiere que pase, ya está ahí. ¿Sería lo mismo si le hubiese tocado a usted, fiscal? ¡Qué mediocre! ¡Qué falta de respeto! Me gustaría que usted se enfrentara a las familias, a esa esposa hoy, se enfrentara a ellos y usted le dijera eso mismo en la cara. ¡Qué vergüenza! Me gustaría, bueno, yo lo lamento mucho, pero si fuera una familia suya, ¿usted cree que usted pensaría igual? ¿Usted pensaría igual? A este señor parece que le estaban dando seguimiento. Él estuvo haciendo unas transacciones en el banco de reservas y fue para quitarle un motor. Entonces, aparte de la campaña negativa que nosotros tenemos en República Dominicana, viene este fiscal mediocremente a dar este tipo de declaraciones. ¡Qué vergüenza! ¡Qué lamentable que nosotros, por fiscales como usted, es que nosotros tenemos también este país sumido en la corrupción! Porque la policía, por ejemplo, agarra a un delincuente
y el Ministerio Público no emite una orden de arresto y tienen que dejarlo. Este muchacho, por ejemplo, este joven que el otro día le dieron un tiro porque se robó una cartera y ahí mismo apareció alguien y le dio un tiro en la pierna, que es del sector Los Praditos del Distrito Nacional, no tiene 2 semanas con un tiro en el hombro que le dieron también, atracando, y está suelto. Menos de 15 días que le dieron otro tiro, que no se le ha sanado y está suelto. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no emite una orden para que estos delincuentes sean apresados. Entonces, ¿qué pasa? La policía lo que están haciendo es que, una, la ciudadanía tome las medidas en sus manos, y otra, que la policía, cuando se canse de estos delincuentes, entonces le den 3 tiros y ya, y salgamos de ellos. Eso es lo que están buscando. Exactamente. Y en relación al pastor Ezequiel Molina, a todos nuestros amigos evangélicos que cercanos a él, pues le hacemos un llamado que lo vamos a invitar a nuestro programa para que nos explique, o sea, más detalladamente en qué posición está. Sería prudente. Y nosotros entramos hoy tan fuerte que se nos olvidó decirle feliz Año Nuevo, República Dominicana. Claro que sí, muchas felicidades en este nuevo año que entramos con fuerza. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar a que termine el año para hacer una evaluación de lo que ha pasado. Realmente la temática y el deber de nosotros como programa Encuentro con la Soberanía es informarle a ustedes y hablarles con la verdad. Ahora bien, está en ustedes, en todos y cada uno de ustedes, de tomar la decisión correcta, de tomar el camino correcto para que no pase lo que ha estado pasando en este año y en los años anteriores. Antes de que nos vayamos a la pausa, vamos brevemente a tratar el tema de que en Pedernales hay una iglesia donde al parecer queman culebras y hacen rituales brutales. Se hallaba disfrazada de iglesia evangélica, y lo mismo ocurre en Montecristi. Ahí se presume hay una inmigración haitiana que ahora se disfraza de supuestos pastores llegados desde Haití. ¿Cómo ven ustedes este asuntito de estos pastores disfrazados, verdad, que vienen desde Haití? Que Ezequiel Molina nos diga que hay más de 3,000 iglesias también cristianas. No, pero Ezequiel Molina ha manejado eso bien. Él siempre ha hecho la denuncia de la penetración de las ideas religiosas del pueblo vecino. Y muchas de ellas suscritas al CODUE. Sí, y además ellos tienen la visión de que, o sea, toda la perspectiva que tiene la religión buduista realmente es completamente contraria a la cosmovisión católica, cristiana en sentido general. Yo creo que Ezequiel Molina ha sido muy claro con eso. En respecto a esa información, Raquel, eso hace más de un mes que se sabe, que eso ha salido en algunos medios, pero además los reporteros que manejaron ese tema señalaron que en torno a esas iglesias también se van creando como una especie de comunidades muy parecidas a los ingenios. Sí. A los ingenios, entonces van creando enramadas, áreas como de recreación, digamos, cultural de ellos, donde ellos se reúnen ahí a celebrar sus actividades. Pero realmente, mira, la penetración cultural y religiosa de los haitianos es amplísima, y no es solamente a través de las iglesias, porque tú sabes que en esas iglesias lo que se hace es camuflajear, porque el vudú les permite a los feligreses tener esa doble práctica. Ellos pueden pertenecer a cualquier religión, pero ya luego de cierta hora ya ellos sacan todo su espíritu como es. Así es. Pero voy a recordarte que aquí hemos hecho la denuncia de que también a través de las redes hay muchísimos brujos haitianos. Bueno, inclusive hay una asociación que se llama Brujo Haitiano RD, que tiene su página, su cuenta de Facebook, tiene sus páginas, su página claro, web, su cuenta de Facebook. Y no se la hay cierran, varias. y no se la cierran. No, y nadie protesta. Inclusive hubo uno que para el 13 o sea, un martes 13, creo que fue en agosto, por ahí, coincidió que el martes cayó 13. Él puso un anuncio de que todos los que quisieran contactar el diablo, que se pusieran en contacto con él, porque que ese era un buen día para hacer ese tipo de llamadas al infierno. ¿Tú ves? Claro, óyeme. Camelia, pero la llamada al diablo, porque el diablo es él, el infierno es él, y él es el llamado. Pero ahí habla de que queman culebras, quemarán animales, y cuando no aparezcan culebras, ¿qué quemarán? Porque ellos hacen rituales también hasta
aparentemente Bueno, en su país eso hay que hay vigilarlo. informaciones de Eso hay que que con vigilarlo. personas, y hay que evitar por todos los medios que eso lo sigan haciendo en nuestro Se país, en impregne la República Dominicana. Y amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos ya estarán con nosotros Manuel Núñez y Páez Piantini. Así es que nosotros en esta primera parte, en esta sección, le deseamos, lo dejamos deseándole un feliz año nuevo a Priyanka y Camelia, que comenzó, como decimos ahorita, le dijimos, un mes ya fuerte, con mucho trabajo, trabajando por y para la patria. Así que no se muevan de sus asientos, que ya volvemos con ustedes en breve. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. ¿Qué tal amigos televidentes? Ya estamos de nuevo con ustedes, con los invitados de este primer programa de Encuentro con la Soberanía. Aquí tenemos, como le mencioné hace un momentito, a el historiador Manuel Núñez y al embajador Páez Piantini. Hoy le tenemos un tema muy interesante, sobre todo para todos ustedes, los dominicanos, y es la frontera dominico-haitiana. Un diagnóstico, y contamos con, ya le mencioné, con estas dos personas entendidas en la materia, y tenemos a Páez Piantini, quien pondrá en circulación este libro que tenemos aquí, Colección General de Tratados. Será presentado próximamente el 16, No, de, 19. el 19 de enero de este mismo año en el auditorio de la Escuela de Formación Diplomática y consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así es, los invitamos a todos a que vayan a la puesta de circulación de este libro, y le damos la bienvenida al doctor Páez Piantini a su programa, dejándole también las puertas abiertas para cuando quiera volver. Y realmente en este libro, como ya le mencioné, que vamos a conversar con él sobre los principales problemas que en la actualidad ha convertido en un grave problema para la soberanía nacional. Bienvenido, como le dije, Páez Piantini, a este programa. ¿Y cuáles son los principales problemas que confronta la línea fronteriza dominicana y por qué resulta tan vulnerable? Primeramente, darte las gracias por la invitación al programa, y permíteme, no es promoción, sino pero abundar sobre el asunto del libro. El libro, Colección General de Tratados, contiene toda la documentación que se ha firmado entre la República Dominicana y Haití, hasta desde los inicios mismos de la República hasta el año 2014. Todo lo que se han firmado entre estos dos países lo contiene ese libro. Pero además de eso, hay una serie de piezas de convenios que son sumamente interesantes y que a veces tú leyendo un libro te encuentras con alguien lo refiere, y si tú intentas localizar, buscar ese convenio, te da trabajo. Entonces la idea es precisamente de que si tú vas a buscar un convenio, digamos como Risuic, como Aranjuez, como Basilea, si tú lo puedes encontrar en este libro, que es de fácil manejo, ¿no? Pero además de eso hay otro tipo de documentos producidos por Francia y España que aluden a la República Dominicana, a la isla de Santo Domingo, ¿no? Que están también aquí en este libro, ¿no? Yo creo que puede resultar interesante el libro, me parece. Así es, Manuel Núñez. Es muy importante. Yo pienso que, retomando un poco la primera pregunta, la dificultad de decir, los problemas que tenemos en la frontera dominicana, que hay un problema de trazado, de bornes que están hundidos en el lago del fondo, de bornes que están desaparecidos, de colonización por parte de nosotros mismos, que hemos viajado junto a la frontera muchas veces. Hemos visto la colonización de la línea fronteriza en la carretera internacional por una ONG que ha sembrado de casas la propia línea fronteriza, Visión Mundial, ¿no? Igualmente la invasión
del territorio, porque en la frontera sur, cuando hicimos el viaje a la frontera sur, al Parque Marcano, creo, ¿no? Sí. De Neiva, ahí vimos que habían pueblos que los dominicanos habían desaparecido, Los Arroyos, es decir, esa zona después de Puerto Escondido, que es una zona de muy difícil acceso, y todo eso pues nos pone a nosotros en una frontera que tiene, además del problema internacional del trazado, además del problema de los ríos internacionales, además del problema de la colonización, tiene además el problema del tráfico de droga, de armas, de contrabando, de animales enfermos y de personas ilegales. ¿Cómo podría evaluar usted, embajador, esa problemática tan difícil para la República Dominicana? Pues yo creo que la mayoría de los dominicanos no conocen la frontera. Sí, es cierto. Y lo penoso es que tú oyes una persona en la radio conversando sobre la frontera y muchas veces no sabe lo que está diciendo. Nosotros sí tenemos problemas en la frontera. Hay problemas. En la frontera no. Hay problemas. Comenzando por decirte que las pirámides o bornes son monumentos que señalan la soberanía de uno y otro país, de uno y otro pueblo. Son 313 pirámides que hay desde la desembocadura del río Dajabón hasta el río Pedernales. Pero ¿qué ocurre? Que tú vas, digamos, en la carretera internacional, faltan más de 15 bornes. Más de 15 pirámides. Entonces, hay pirámides, están clasificadas y tienen nombre. Hay pirámides alternas, hay pirámides comunes y hay pirámides gemelas. Entonces, las alternas que se colocan al lado de los cursos de agua, en ocasiones tú vas a buscar el borne y no lo encuentras. ¿Por qué razón? Porque el continuo fluir del río va socavando las bases y la pirámide se pierde. Entonces, bueno, como no estamos pendientes a eso, resulta y viene a ser que hay una cantidad de pirámides que faltan. Muchas, porque yo te hablo de 15 pirámides en la carretera internacional en un estudio que se hizo en el 2002. Comenzó a hacerse ese estudio, ¿no? Lo mismo acontece o sucede con el lago del fondo. El lago del fondo es de soberanía haitiana. Pero ¿qué ocurre? Que con aquellas crecidas inusitadas del lago, las aguas del lago han traspasado Territorio dominicano. Han traspasado la línea de demarcación y se han internado en territorio dominicano. Entonces hay necesidad, muchísima necesidad, de que se señale la línea de demarcación en la superficie del lago. ¿Cómo? Bueno, tal vez con boyas o con lo que sea, pero porque ya las aguas del lago, que eran de soberanía haitiana, han sobrepasado la línea y hay una gran porción de esas aguas que están en territorio dominicano. Ahora bien... Y el borne 16, usted se refiere, embajador, que el río se desvió y que hubo una... Es muy interesante pregunta esa. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué digo que es interesante? Porque realmente el río Dajabón se desbordó y cerró un meandro considerable próximo al pueblo de Dajabón. Entonces, los haitianos dicen, no, la frontera es el río. Eso es nosotros. Bueno, pero no importa, fueron comisionados de uno y otro pueblo a discutir el problema, pero no discutieron nada y eso se quedó así. Y hoy por hoy, ese meandro que cerró el río, que fue en el año de 1943 que creció el río y estuvimos discutiendo como 4 años, no se hizo nada. Hoy es parte de un barrio de Juana Méndez. Ese meandro que cerró el río, que es dominicano, hoy es parte de Juana Méndez. Doctor Paz Piantini, entendiendo que no es, antes era el lago, la división, mitad y mitad, pero las pirámides que están ahí es lo que determina el punto, o sea, la parte que corresponde a Haití, la parte que corresponde a acá, pero no se han perdido, están ahí. Si se buscan, lo que hay que es levantarla más fuerte, y si ellos perdieron el río, perdieron el lago por parte
por deforestar y por las tierras bajar y echar el agua hacia acá, pues perdieron su río, pero no pueden tener ese río y tener nuestro territorio. Si las aguas vinieron por acá, por lo que es entre lo de aquí, territorio nuestro es nuestro. Por supuesto, pero el lado del fondo, no, yo no sé si parece que entendí mal la pirámide está ahí. Lo que importa, básicamente, la división está ahí en el medio. Lo que importa es que las pirámides están. Ahora bien, hubo un proceso de relocalización de las pirámides que fue parte de una comisión que encabezó el embajador ya fallecido, nuestro amigo José B. Gautier. Yo presidí la comisión. Exacto, y estaba también Wenceslao Guerrero Pou. Cierto. Y yo recuerdo aquellos viajes que ustedes hacían. Sí. Y ese proceso fue la última gran evaluación de lo que fue la frontera dominicana. Eso es correcto. En esa evaluación se detectaron problemas que todavía no se han resuelto y que se han agravado. Nosotros mismos que recorrimos la frontera nos dimos cuenta de esos problemas cuando fuimos a Tilorí, que es un pueblito que prácticamente se ha extendido desde la propia línea fronteriza a la parte dominicana, y vimos cuando hicimos el recorrido por Calvacier, por toda la parte subiendo Pedro Santana hacia Dajabón, nos dimos cuenta de que todos esos bosques habían sido desmontados, bosques pinares centenarios para hacer carbón. Entonces, esa situación no ha desaparecido. ¿Qué evaluación podía hacerse? Bueno, Usted ha caído tantas veces a la frontera sí, y que sigue yendo, ¿no? Sí, yo quisiera primeramente tocar el tema del problema de los ríos que hacen frontera entre la República Dominicana y Haití, porque es interesante. Nosotros tenemos un espacio de 172 kilómetros de ríos que dividen la República Dominicana de Haití. Esos ríos son el Dajabón, el Arroyo Bernal, Arroyo Capotillo o Bernal, el río Libón, el río Antibonito, el río Macasía, Arroyo Carrizal, el río Macasía, Arroyo Carrizal y el río Pedernales. ¿Qué ocurre? Son 172 kilómetros de agua. Todos están contaminados. Todos esos ríos están contaminados y peor aún, están extrayendo material. y son aguas internacionales. Del curso. Por supuesto, Tienen un precisamente protocolo. es el problema, que son 172 kilómetros de aguas internacionales entre la República Dominicana y Haití. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Primeramente, como te señalé, están todos altamente contaminados, todos altamente contaminados, y de su cauce se está extrayendo material en presencia de las autoridades haitianas y de las autoridades dominicanas, de las dos autoridades. No Claro. se está tomando ningún tipo de medida con relación a ese problema. Y eso yo creo que realmente es grave y que merece atención, muchísima atención. Luego está el problema de el tráfico de personas, de armas, la presencia incluso de alcaldes en algunos distritos, de alcaldes haitianos operando en la República Dominicana. ¿Qué usted nos podría decir a ese propósito? El problema es un problema complejo, Manuel, muy complejo. Lo primero es, vamos a coger como ejemplo los días de mercado. Cuando en Dajabón se abre la puerta, que acude ese flujo de personas a hacer mercado, vamos a decir entre comillas, a hacer mercado, tú le puedes preguntar a una autoridad, digamos, de migración, que son los responsables del control de las personas que visitan o salen de la República Dominicana. Digo, salen cuando son dominicanos. Sí. Nadie puede decirte con ningún tipo de precisión, entraron a hacer mercado, entraron 200 nacionales haitianos a hacer mercado. No. Eso no está controlado. Ese día abren la puerta y acude una multitud que pueden ser 200, pueden ser 500, pueden ser 8,000, pueden ser 10,000. No se sabe. Lógicamente, mucho menos puedes tú tener idea de cuántos retornan.
No, eso no se sabe. Entonces, ese descontrol yo creo que es muy, muy perjudicial para la República Dominicana. Así es, señor Y lo Bartendero. que pasa, perdón, lo que pasa en Elías Piña tenemos un problema con que se ha establecido una doble aduana, porque ahora uno se da cuenta de que los productos se venden por un camino externo a la aduana hacia la parte este del río Carrizal. Hay una serie de camiones, de gente que mercadea cosas sin pasar por el control oficial, porque no quieren pagar los impuestos que la aduana ha aumentado de manera un poco desmesurada. Pero lo grave de eso, Manuel, es que eso se hace, sí, tú tienes razón, eso existe, pero se hace en presencia de las autoridades, de uno y otra parte. ¿Cómo se explica eso? Sí. Eso está contiguo al muro que ellos hicieron. El muro de 1 kilómetro. Precisamente con el propósito de... Yo me acuerdo que el alcalde de Balaguer me dijo a mí, mire, las únicas gente que no le interesan que hagan ese muro son los contrabandistas. Pero el muro está hecho y eso continúa en presencia, como te digo, de las autoridades dominicanas y de las autoridades haitianas. Entonces, eso yo creo que hay necesariamente que tomar medidas para corregir esas cosas, porque eso como va no puede continuar. Ahí en Elías Piña hay un caso que yo creo que también es de mucha importancia, y es el hecho de que hay una pared que dice República Dominicana. Entonces, sí, yo he ido con estudiantes y lo he puesto a que estén conmigo y vamos, cruzamos, ¿no? Y le preguntamos a un grupo de haitianos que hay ahí que tienen motores y cosas de esas, ¿no? Ven acá, y esto, no, esto es la pared, de la pared para allá es la República Dominicana y de la pared para acá es Haití. No es así. No. Por ejemplo, en el caso de Jimaní, hay una pirámide que se llama la 251, la número 251, que viene del lado 50. Si tú tienes una línea recta de la 250 a la 251, te vas a dar cuenta que la frontera está aquí y ellos están negociando del lado nuestro. Claro. Porque la pared que han hecho, la han hecho de este lado. Una pared mal hecha. No es correcto, eso no está bien hecho. Pero eso sucede también en Elías Piña, lo mismo, ¿no? En Elías Piña hay un espacio muerto que desde la pared que hicimos nosotros, que yo presumo fuimos nosotros que hicimos, los dominicanos, ¿no? Hasta el eje del arroyo Carrizal, hay una distancia, digamos, de 100 metros más o menos, ¿no? Así es. Entonces, ese es un terreno que nosotros estamos... En Jimaní hay un pequeño problema, y es el hecho de que se ha producido, y fue una cosa que nosotros constatamos estando allí, un proceso de colonización de Jimaní. Hay una cantidad inmensa de barrios haitianos, de prostitutas, y la gente, yo recuerdo que una ocasión fuimos juntos, y la cantidad de hombres con SIDA, con problemas de salud enorme, debido justamente a la importación de enfermedades venéreas desde Haití. ¿Qué nos podría decir usted, embajador, de todo esto? Pero lógicamente que sí. Después de las 6, las 7 de la noche, cuando cae la noche en Jimaní, Jimaní se convierte en un lupanar. Bajan jóvenes de Gantier, de Fontparisien, de Palmiste-en-Paix, de una serie de Misión, de una serie de pueblecitos de esos, se van a Jimaní. Y aquello es, como te digo, un lupanar. Ahí hay de todo. Pero se venden las haitianas por dinero, yo creo. Pero lógicamente que sí, es lo que te digo, hay un descontrol increíble de eso. Y eso, yo me entero de eso precisamente por las autoridades dominicanas en Jimaní. Así es, gracias Páez Piantini por su participación, Manuel Núñez. Queremos recordarles a todos ustedes, amigos televidentes, la presentación de este libro que será el 19 de enero. También quiero invitarlo a que en unas 3 semanas aproximadamente, unas semanas, estaremos el grupo Los Trinitarios a Favor de la Soberanía, parte del grupo Phoenix DR en Estados Unidos, y una representación también de este programa Encuentro con la Soberanía. Estaremos por la frontera.
visitando todo eso y para ver de qué manera podemos tratar de solucionar y de hacer lo que no se ha hecho realmente. Queremos contar con su aporte y a ustedes, si quiere dar el teléfono suyo para contactar, para usted lo tiene a la venta, ¿verdad? Del libro, sí, el teléfono suyo para los televidentes. No está a la venta, va a estar a la venta. Después de la presentación. Sí, el teléfono mío es 809 761 8265. Ahí me pueden localizar. Si a alguien le puede interesar el libro, me llaman. Perfecto. Y buscamos la manera. De acuerdo, amigo televidente, como les mencioné al principio, este programa de inicio de año arrancó con mucha fuerza y nosotros vamos a trabajar para prevenir, para informarles a ustedes, no esperar que finalice el año para retroceder y ver qué fue lo mal que hicimos. Vamos desde ahora a ver qué es lo bueno que podamos hacer, porque eso bueno está dentro de ti, dentro de cada uno de los dominicanos, dentro y fuera del país, para continuar con el legado que nos dejaron nuestros padres de la patria, que es Dios, patria y libertad. Así que pasen todos un feliz resto de esta noche y feliz año nuevo. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.